Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos al año 1990 para conversar de uno de los más importantes, relevantes e influyentes discos de el sonido shoegaze. Acompáñenme. En 1990, el primer año de la última década del siglo XX, muchas cosas estaban ocurriendo en el panorama británico. Se vivía años de esplendor del sonido Manchester, y de hecho el sonido Manchester era lo que acaparaba la atención de la prensa especializada, con agrupaciones como Happy Mondays, The Stone Roses, Spiral Carpets y otras. También se venía de una etapa riquísima de la escena independiente, llamado indie pop, que había arrojado una serie de discos fenomenales en la historia del pop británico, y la proliferación de muchos sellos independientes que interesados principalmente en el hecho artístico, sin demasiado músculo financiero, económico, apoyaron, porque en la mayoría de los casos esos sellos independientes estaban manejados por jóvenes que tenían los mismos intereses que los músicos de los grupos, y a veces hasta eran amigos. Lograron construir una escena independiente influyente, poderosa y sumamente atractiva. Algunos sellos, por supuesto, tuvieron más éxito que otros. Y a finales de los años 80 se gestaba en Inglaterra una corriente que fue bautizada como shoegaze. Voy a hacer un programa con los grandes discos del shoegaze, pero ahora en este momento nos ocupa uno de los discos más relevantes del shoegaze, un término que fue acuñado precisamente para demostrar, para referirse o ilustrar el modo en el cual los oyentes y también los músicos entendían este tipo de propuestas, viendo hacia los zapatos, es decir, con la mirada hacia el suelo, hacia los zapatos, contemplativamente, de modo que el término shoegaze está asociado con una forma contemplativa de hacer música, donde las murallas de guitarra tuvieron especial protagonismo y unas voces que generalmente en la mezcla iban al mismo nivel que esas murallas de guitarra, lo cual le daba un efecto lánguido, un efecto bastante hipnótico a toda la propuesta completa. Ya habían debutado agrupaciones como My Bloody Valentine, que es considerada uno de los padres del shoegaze, pero también había otras agrupaciones experimentando en el mismo sentido, como por ejemplo Kitchens of Distinctions, Pale Saints, incluso grupos considerados más en el ala Dream Pop, como Cocteau Twins, Dream Pop del post-punk, también estaban experimentando con esas formas. Pero hubo un grupo de Oxford llamado Ride, un cuarteto
que estaba liderado por dos guitarristas, compositores y vocalistas que compartían esa responsabilidad de componer y cantar, que eran Mark Gardner y Andy Bell, que son, porque el grupo, a pesar de que estuvo una buena cantidad de años disuelto, separado, se volvió a reunir hace ya unos cuantos años, en la década pasada, y ha seguido con ese sonido de murallas de guitarra. Hay, por supuesto, en Ride un componente rock importante, porque la base rítmica siempre ha tenido un peso específico, al contrario de otras agrupaciones donde ese componente es menos relevante, como Slow Dive o la propia My Bloody Valentine. Pero Ride conformó en este su disco debut llamado Nowhere Esta es una edición fabulosa, vinilo a color, que se publicó el pasado año. Es un disco que tiene todos los elementos del mejor shoegaze, empezando por supuesto, la apabullante muralla sonora de las guitarras, que suena de manera impresionante en todos los temas. Y aquí en este disco hay varios de los temas más importantes de Ride, que son Seagull, Polar Bear, Vapor Trail y también Kaleidoscope. Son canciones increíbles, pero no es todo las murallas de guitarras, porque hay un componente melódico que hace o que ha hecho del shoegaze una corriente especial del indie pop, en donde hay un balance entre lo melódico, generalmente dado por la voz, y por una de las guitarras, y todo el componente de distorsión que acompaña a las composiciones. Y Ride es realmente, a mi juicio, una de las agrupaciones fundamentales del sonido shoegaze. Es junto a Slow Dive probablemente mi banda favorita. Slow Dive, ya hablaremos también de esta banda. Y quizás conformen mi altar particular en el clásico sonido del shoegaze. Digo clásico cuando me refiero a esa etapa de principios de los años 90, porque la estética ha seguido su desarrollo y hay cientos de bandas que se ubican dentro de ese marco estético. Es importante destacar que Ride publicó en el periodo que va del año 90 al 96 4 álbumes realmente muy buenos. Cada uno de ellos fue saliendo un poco del margen del shoegaze. El más shoegaze es el debut. Y luego retomaron esa estética de manera brillante. Andy Bell, es bueno decirlo, quizás no todo el mundo asocia a que en la etapa en que Ride descansaba, ya entrando al siglo XXI, Andy Bell se transformó en el bajista, siendo guitarrista en Ride, se transformó en el bajista de Oasis. Y la última etapa de Oasis, que para mí es muy buena, aunque no es tan exitosa o no fue tan exitosa como la de los primeros 2-3 discos, esos dos últimos discos en estudio publicados por Oasis son, a mi modo de ver, de lo mejor que hizo
el grupo de los hermanos Gallagher. Y se debe en buena medida a la presencia de Andy Bell, que hizo grandes aportes a Oasis. Así que Ride, el disco Nowhere, debut, una de las piedras angulares del sonido shoegaze y en general del Britpop de la primera mitad de los años 90, que tuvo una explosión álgida y tremenda que dio como resultado discos esenciales en la historia del pop. Pero lo que nos ocupa es este disco. Murallas de guitarras, distorsión, voces casi al unísono y casi al mismo nivel que las guitarras, base rítmica sólida y potente, identifican al sonido de este cuarteto de Oxford, Inglaterra, la misma ciudad en donde nació Radiohead, un poquito de tiempo después, no mucho. Bien, gracias por apoyar nuestro trabajo en las crónicas calidoscópicas. Tienen manera de apoyarnos de diferentes formas para que este canal siga existiendo y nuestro trabajo pues siga produciendo crónicas a lo largo del tiempo. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Esto es una presentación de revista ladosis.com. Hasta un próximo episodio. Chao.